¿Qué dice Dios de esto en lo que muchas personas han participado, muchas otras han postergado y muchas más han ignorado por completo? El mejor comienzo es con el bautismo de Jesucristo, así que le invito a buscar Mateo capítulo 3 y veamos lo que sucede. Juan el Bautista se encontraba en el río Jordán bautizando. La gente venía y Juan les exhortaba a arrepentirse de sus pecados y luego el bautismo de arrepentimiento, es decir, como muestra de lo que sucedió en sus vidas. Dice la Biblia desde el versículo 13: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, o sea, debes bautizarme, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, o sea, lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, porque Jesucristo fue a Juan en el Jordán a pedirle que lo bautizara. Recuerda lo que dijo Cristo: para que cumplamos toda justicia, es decir, para poder ser obedientes a mi Padre Celestial, debes bautizarme, para cumplir el requisito de Dios. La segunda razón era que Jesucristo venía a identificarse con el hombre pecador. Él nunca pecó, Él era el perfecto Hijo de Dios quien murió por nuestros pecados, pero era la voluntad del Padre que Él caminase en medio de nosotros durante esos 3 años y comenzó su ministerio identificándose con los pecadores. Y la tercera razón por la que vino fue porque era simbólico de lo que sucedería. Cristo moriría por nuestros pecados, sería sepultado y luego resucitaría. Y para que el Padre diera su aprobación, mire lo que pasó. Dice la Biblia que los cielos se abrieron, ya sea que se despejaron las nubes, lo que sea, y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús como una paloma. Y luego el Padre dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, mucha atención. Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado. Lo hizo por las razones que mencionamos. Y al ser bautizado, el Padre dio su aprobación. Ahora, eso nos dice algo muy claramente. El bautismo es muy, pero muy significativo. Si no lo fuese, Jesús no se habría bautizado. Más adelante Jesús le dijo a sus discípulos, dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mucha atención. Jesús mismo fue bautizado. El Padre derramó su aprobación sobre él. Luego Jesús les ordenó con autoridad y dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, bautizándoles, enseñándoles, aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué importancia tiene el bautismo para usted? Quizás aceptó a Cristo como su Salvador hace ya un tiempo, y alguien le habló de ser bautizado y respondió usted: más adelante tengo que pensarlo bien. Tal vez no ha sido bautizado. O quizás sí lo fue cuando era muy pequeño. Tal vez salpicaron agua sobre su cabeza o alguien le roció el agua, pero en su mente ya fue bautizado. Deseo que veamos en este pasaje y en otros lo siguiente. ¿Qué enseña la Biblia? Jesucristo o el apóstol Pablo, ¿qué enseña la palabra de Dios sobre el bautismo? Lo primero y más significativo es esto, que el bautismo viene. Escuche, el bautismo viene después de la salvación, después de nuestra regeneración, después de nuestra redención, después de nuestra justificación. Es decir, el bautismo y la salvación no son lo mismo. Ningún lugar de la Biblia dice
que al ser bautizados somos salvos. Deseo que veamos que hay muchas enseñanzas erradas que han sido enseñadas por tanto tiempo que muchos las han aceptado. Muchas personas han sido engañadas. Deseo que veamos que la Biblia es muy clara en que la salvación debe preceder al bautismo o este es nulo. Así que veamos varios pasajes. Por ejemplo, veamos lo que el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Muchas personas lo saben de memoria. Aquí hablaba de la salvación. ¿Y qué dijo? Dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego dijo que Dios nos ha dado dones para servirle. Él no dijo, bautícense para ser salvos. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y el guardia vino a ellos, tenía mucho miedo porque hubo un terremoto, él les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo les respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Preste mucha atención. Hay personas que dicen, si los padres son salvos, automáticamente toda la familia es salva. Él no dijo eso. Solo dijo que al creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, somos salvos y todos en su familia pueden ser salvos también, si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. En Romanos, cuando el apóstol Pablo escribió de la salvación, dijo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. No dijo, pero debe ser bautizado para ser salvo. La salvación y el bautismo son dos cosas distintas. Ahora, la pregunta es esta, ¿quién debe ser bautizado? Y al pensar en esto y en lo que acabamos de decir, vemos que el bautismo es solo para los creyentes. De ahí surge la pregunta, ¿es bíblico bautizar a los bebés? Pensemos en esto. Primero que todo diré que gracias a Dios por los padres que quieren que sus hijos vayan al cielo. Realmente es su intención. Se preocupan por sus hijos. Pero pensemos en esto. Cuando se bautiza un niño, ¿ya ha creído en Jesucristo? No. Entonces, ¿por qué sus padres lo rocían, lo ungen o le derraman agua? ¿Por qué lo hacen? Porque desean dedicarle su hijo a Dios. Su interés y su deseo por ellos, pues, le aman tanto que quieren asegurarse de que si algo le sucediera estará bien. El único problema con eso es este. Es algo muy engañoso, especialmente cuando es parte de una iglesia que enseña que si se es bautizado en esa iglesia, será salvo para siempre. No hay ni un solo versículo de la Biblia que defienda eso, ni uno solo. Es la teología del hombre, la doctrina del hombre, pero no es bíblico. El bautismo es para los creyentes, porque el bautismo declara que por nuestra fe en Cristo nuestros pecados han sido perdonados. He muerto a mi vieja vida, esta es una nueva vida y he decidido seguir a Cristo. Es un testimonio público. Otro asunto es este, ¿cuál es el método? Bueno, en la Biblia vemos varios ejemplos de esto. Jesucristo y Juan bajaron al agua. Así que, cuando hablamos de las formas variadas de bautizar, algunas iglesias rocían o salpican agua en los bebés o en los adultos, y luego está el bautismo por inmersión. ¿Cuál es la manera más bíblica? Veámoslo por un momento. Hay quienes dicen, bueno, realmente no importa de qué manera se haga el bautismo. ¿No importa? Entonces, ¿por qué Juan bautizó a Cristo por inmersión? La palabra griega que se usa para bautismo es baptizo. La manera de ver el verdadero significado es esta. ¿Cómo se usaba la palabra en los tiempos en que la gente hablaba ese idioma? La usaban para hablar de un barco que se hunde, o alguien que se hunde en el lodo.
o alguien que se sumerge bajo el agua. Es decir, bautizar significa sumergir. Pensemos en esto. ¿Qué le pasó a Cristo? Murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. ¿Acaso rociar comunica todo eso? ¿Uno no podría rociar un poquito de tierra sobre un ataúd? Lo sepulta. Asimismo, al pensar en cuál es la manera apropiada, Jesús fue bautizado por inmersión. Hace muchos años, en la década de los 60, pude visitar la iglesia cristiana más antigua. Se imagina la apariencia que tenía. Pero lo interesante no era su aspecto, lo más interesante fue esto: un cuadro inmenso como de 4 metros cuadrados, con paredes de esa altura, afuera de la iglesia, donde bautizaban. No por ablución ni aspersión, sino por inmersión. Ahora pensemos en esto. ¿Qué simboliza salpicar o rociar? Realmente no simboliza nada, pero la inmersión dice: he muerto a mi vieja vida, por la gracia de Dios he sido perdonado de mis pecados, he sido sepultado con Cristo. Es decir, he muerto a mi vieja vida y resucito. ¿A qué? A una nueva vida, como dice una y otra vez el apóstol Pablo. Una nueva vida. ¿Cuál método de bautismo representa lo que Cristo hizo y lo que nos mandó a hacer? Solamente el bautismo por inmersión. Ahora, por ejemplo, ¿sabe dónde comenzó todo? La idea del bautizar por aspersión empezó desde muy temprano, cuando había algún enfermo y lo llamaban bautismo clínico. Por ejemplo, hay quienes aceptan a Cristo a una edad avanzada o por un accidente o algún impedimento físico no pueden ser bautizadas por inmersión. Lo entiendo y tenemos que entenderlo. Pero casi siempre la persona puede ser bautizada si decide hacerlo. Si Jesús lo ha ordenado y me niego a hacerlo, en mi opinión, eso dice una de dos cosas. Si Él nos ordena que hagamos algo y no lo hacemos, podemos explicarlo de 1000 modos distintos. Pero la verdad es que es desobediencia pura. Es rebeldía contra la voluntad de Dios. Es un pecado contra Dios. Llámalo como quiera. Pecado, rebeldía, desobediencia. Y siempre conozco personas que dicen: tal vez sea verdad, pero no creo que yo necesite ser bautizado porque cuando era bebé ya lo hicieron y creo que eso es suficiente. No lo está. Vive en rebeldía contra Dios Todopoderoso. Quizás alguien diga: bueno, ¿acaso pretende decirme que no iré al cielo si no he sido bautizado? Yo no diría eso. Se aceptó genuinamente a Cristo como su Salvador personal y entendió lo que hacía y fue salvo por la gracia de Dios. Nunca cuestionaré si va o no al cielo. Pero le digo algo: todos esos años en los que se negó a bautizarse, vivió en desobediencia a Dios Todopoderoso. Así que me gustaría darle 6 razones de por qué todo creyente debe ser bautizado. Es bueno apuntarlos para meditar en ellas. Número 1, muy sencillo, es un mandato de Jesucristo. ¿Eso no es suficiente? Realmente lo es. Dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Enseñarles qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué ha mandado Él? El bautismo. Él dijo: enséñenles a hacer todas las cosas que les he mandado, y el bautismo es una de esas cosas. Lo segundo es esto: es una confesión pública de nuestra fe. La Biblia dice: díganlo los redimidos de Jehová. Pablo le dijo a Timoteo: no te avergüences. Jesús también dijo: el que se avergonzara de mí, yo también me avergonzaré de él. Creo que una de las razones por las que algunas personas no se bautizan es porque, a decir verdad, son cobardes espirituales. No tienen el valor de decir: sí, acepté a Cristo como Salvador a los 21, 19, 50, la edad que sea. Soy seguidor de Jesucristo. Permítame preguntarle: ¿a quién conoce usted? ¿Compañeros de trabajo? ¿Amigos? ¿A quienes no estaría dispuesto a decirles: acepté a Cristo como mi Salvador personal,
puedo considerarme seguidor de Jesucristo. ¿A quién en su vida no se lo diría? Véalo como quiera, pero sería avergonzarse de su relación con Jesucristo. Sería literalmente un cobarde. No tener el valor de hablarle a alguien de lo más importante que le ha pasado en la vida, que cambió su destino eterno y puede cambiar el de ellos si está dispuesto a reconocer, confesar y decirle, así funciona, lo mismo podría suceder en tu vida. Hay otra razón, por ejemplo, y es la siguiente. Es una representación de lo que no sucede. Fui bautizado a los 12 años y estoy seguro que no entendía todo lo que sucedía. Sabía que había aceptado a Cristo como Salvador. De hecho, al día siguiente le dije a un amigo lo que había pasado. Le dije, quiero contarte algo, acepté a Cristo ayer en la mañana. Y recuerdo lo que me respondió. Dijo, no voy a hacer eso, esperaré a que tenga más edad antes de hacerlo, no lo haré ahora. Él terminó en la cárcel. Debemos preguntarnos, ¿de qué se trata todo esto? Todo consiste en que, si somos salvos es porque llegamos a un punto en la vida en que dijimos, Señor, yo no quiero esto en mi vida, decido que no quiero vivir más así, te pido que perdones mis pecados y estoy dispuesto a dar la media vuelta. Y aceptamos a Cristo como Salvador. Él cambió nuestra vida. Morimos a la vieja vida en cierto punto, y esa parte de morir es continua. Es lo que Jesús llamaba nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una representación de lo que nos sucede. Además, nos identifica con el cuerpo de Cristo. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo en el mundo entero. No importa el país, ni la cultura, la raza, el idioma, nada. Todos los creyentes tenemos esto en común. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Nuestro nombre está en el libro de la vida y después de morir iremos al cielo mientras servimos a Dios con todo lo que tenemos todos los días de nuestra vida. Somos parte de una gran familia. Luego, el bautismo nos da la oportunidad de demostrar públicamente: este día tomé una decisión, hoy fui bautizado, nunca lo olvidaré y nunca lo olvidaré, porque desde ese momento mi vida cambió por completo. Salvo por la gracia de Dios, el bautismo es nuestro mensaje al mundo. Somos seguidores de Cristo. Alguien dice, ¿cuándo debería bautizarme? Le responderé. Tan pronto, mucha atención, tan pronto sea salvo y entienda lo que es el bautismo. Lo último que deseo mencionar es que el bautismo dice, yo creo en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Creo también que yo experimentaré una resurrección física. Cuando Cristo fue a la cruz, pagó toda la deuda de nuestros pecados. Y la Biblia lo dice muy claramente en muchos versículos. Y ahora, como creyentes, el bautismo es un símbolo, un hermoso recordatorio que nosotros también, un día, experimentaremos una resurrección física. ¿Qué dice al respecto? ¿Ha sido bautizado bíblicamente? Olvide un momento lo que decía su madre o su padre. Le pregunto, ¿ha sido bautizado bíblicamente? O sea, bautizado después de haber aceptado a Cristo como su Salvador para el perdón de sus pecados. Fue sumergido como testimonio de lo que le sucedió a usted y a Cristo y lo que le sucederá después de morir. ¿Ha sido bautizado así? Bueno, solo sí o no. Si responde sí, le damos gracias a Dios. Si tiene que dar cualquier otra
respuesta o se trata de excusas o ignorancia. Quizás nunca nadie se lo había explicado. Le pregunto, tras escuchar la verdad, recuerde que hay enseñanzas doctrinales, dogmas y todo lo demás, pero nos regimos por esto. Y cuando estemos frente a Dios, seremos juzgados por esto. No por lo que nos enseñaron, sino lo que dice la Biblia. A la luz de esto, ¿es usted salvo? Si confiesa con su boca que Jesús es el Señor de su vida y le pide perdón por sus pecados, Él le perdona sus pecados, escribe su nombre en el libro de vida. El Espíritu de Dios comienza a morar en usted desde ese momento para guiarle todos los días de su vida. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, está separado de Él y estará eternamente separado de Él cuando muera.